¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto entregarles este nuevo artículo que se titula Coahuila, ¿quién es realmente el representante de la 4T? Mientras la cúpula de Morena apoya a Guadiana, el pueblo lo rechaza. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Benito Juárez García. Doy inicio a esta necesaria reflexión con la frase que se le atribuye al benemérito de las Américas: con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y que constantemente repite el presidente López Obrador porque la situación político-electoral en Coahuila así lo amerita, ya que mientras la dirigencia morenista se empeñó en imponer al senador con licencia Armando Guadiana Tijerina, objeto de un rechazo importante en aquella entidad, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena manifestó su oposición desde el momento en que Mario Delgado dio a conocer el resultado de una encuesta cuya transparencia queda en tela de juicio. Y es que lo que ha venido ocurriendo en Coahuila, un bastión del priismo de los Moreira desde siempre, es que la voluntad de miles de ciudadanos, miembros de organizaciones civiles, campesinas, magisteriales y sindicales, ha expresado claramente su disgusto y oposición a lo que consideran una imposición antidemocrática del dirigente de Morena, acusándolo de dar la espalda al interés del pueblo de ese estado del norte del país. Ciertamente hay una evidente división dentro de este partido, que pese a ello sigue siendo la marca ganadora por el gran efecto de arrastre llamado AMLO, y, a decir de muchos militantes morenistas, el causante no es el ex subsecretario de Seguridad Mejía Verdeja, a quien se le acusa injustamente de facilitar el triunfo del PRIAN, sino el propio Mario Delgado, si nos atenemos al historial de sus malas decisiones en la designación de impresentables en varios estados, generando enojo, desencanto y desmoralización en un segmento importante de morenistas. Y es aquí donde es menester analizar qué es exactamente la democracia dentro de un instituto político como Morena, que sin duda alguna debería reflejar el ideal democrático de la 4T en todo el país, y determinar si las formas empleadas por Mario Delgado corresponden o no con el espíritu de la Cuarta Transformación, que en esencia es poner por encima de todo el interés popular. Si analizamos con honestidad intelectual, sin sesgos ni lealtades mal entendidas, el impulso de malos candidatos para las pasadas elecciones, tanto en 2021 como en 2022, nos daremos cuenta de que lo menos que ha hecho la dirigencia de Mario Delgado es apegarse al reglamento de Morena, cuyo artículo 6º bis obliga a considerar la trayectoria de los aspirantes a candidaturas para puestos dentro y fuera del partido. Veamos a los candidatos que la dirigencia impulsó en Nuevo León, Zacatecas y Durango, y llegaremos a la conclusión de que se ignoró completamente dicho artículo 6º bis, que fue incluido justamente a sugerencia de Andrés Manuel López Obrador. Nuevo León, Clara Luz Flores, priista por más de 22 años y que renunció al PRI apenas en 2020. El hecho de continuar militando en un pozo de corrupción como el PRI, quedarse callada ante los fraudes de 2006 y 2012, además de aprobar el Pacto por México, que también aprobó Mario Delgado en diciembre de 2012, y fue el pacto para destruir a nuestro país, la dibuja como una oportunista que se unió al carro ganador. Además, su participación en la secta NXIVM, lo cual negó categóricamente en entrevista con Julio Hernández López, pues exhibe su verdadero talante. Ni el efecto de arrastre del presidente ayudó para que Morena ganara en ese estado. Durango, Marina Vitela, una priista que votó a favor del Fobaproa,
bajo la presidencia de Zedillo y que apenas en 2018 renunció al PRI para brincar a Morena. Tampoco le indignaron los fraudes y corruptelas de este partido y solo se hizo morenista por el fenómeno extraordinario de la votación arrolladora en 2018 por AMLO y los candidatos de su partido. Lamentablemente, en Durango ni siquiera ayudó el efecto arrastre del presidente porque se perdió también en esta entidad. Y eso sucede cuando se le da la espalda a la gente y se impone a alguien que solo la dirigencia aprueba. Zacatecas. Se impulsó a David Monreal, de una familia caciquil en ese estado, y que ha demostrado no solo su incapacidad, sino su alejamiento de la 4T. No hay que olvidar que motu propio, y sin estar facultado para ello, se reunió con Ken Salazar, el embajador de USA Corporation, para coordinar el apoyo de ese gobierno en temas de seguridad en esa entidad, yendo en contra de la política de soberanía e independencia que ha sido uno de los sellos más reconocidos del presidente López Obrador. Por otra parte, el empeoramiento de la violencia y presencia de los cárteles en Zacatecas hablan de una pésima gestión de alguien sin compromiso con el pueblo. Otro aspecto importante que es necesario analizar aquí es lo que considero una mala concepción de la lealtad por parte de una militancia que permite que su dirigencia viole el propio estatuto, principios y reglamento de Morena, haciendo a un lado lo toral, la lealtad al proyecto de nación llamado Cuarta Transformación, que es, en esencia, potenciar la voluntad popular porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. Principio traicionado por una dirigencia en manos de un acomodaticio totalitario como el mandamás de Morena, quien se ha evidenciado como un neoliberal disfrazado de López Obradorista desde su arribo a este partido. Porque no se debe olvidar que cuando era senador por el PRD de los Chuchos y derechizado hasta la ignominia, votó y alabó el pacto por, entre paréntesis, para joder a México. Además de apoyar la construcción del aeropuerto en el lago Nabor Carrillo de Texcoco, con todas las desastrosas consecuencias que implicaba y que por fortuna fue echado abajo por más del 75% de la población que se manifestó en contra. Pero por si eso no fuese poco, pero por si eso fuese poco, su llegada a la presidencia de Morena fue favorecida por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ambos declarados enemigos de AMLO y la 4T. Y como era de esperarse de alguien que no ha causado sino divisionismo, enojo y frustración dentro de la militancia, ha impulsado a corruptos oportunistas a la gubernatura de varios estados y desdibujado a un partido que ha perdido mucho de movimiento para transformarlo en un partido electorero. Nos recuerda en algo la ruta recorrida por el PRD, hoy un auténtico despojo. Creo que en congruencia con el principio de que el pueblo es sabio, debemos escuchar el reclamo de los coahuilenses y respetarlo. Creo que sin duda, tanto los morenistas de esa entidad como las organizaciones magisteriales, campesinas, obreras y ciudadanos López Obradoristas de ley, saben perfectamente quién realmente representa los ideales y principios de la 4T y hay que confiar en ellos. Hago votos porque este partido llamado La Esperanza de México enderece el camino y no piense que seguirá cosechando triunfos cuando AMLO ya no esté, porque sin lugar a dudas, las victorias de los candidatos de este partido no se han debido ciertamente a su dirigencia, sino al efecto de arrastre del presidente y al trabajo admirable y comprometido de miles de militantes. Que deje de confundirse la lealtad con el aplauso ciego a acciones a todas luces contrarias al espíritu de la 4T. Seamos leales al pueblo, que en esencia es lealtad hacia nosotros mismos. Y cierro con una frase del inolvidable general Emiliano Zapata Salazar. Prefiero morir esclavo de mis principios que de los hombres. Bueno,
Como siempre, agradezco mucho su atención a esta videocolumna y ya saben que me dará mucho gusto recibir su retroalimentación y sus comentarios. Que tengan una excelente tarde.